La misión diplomática a la capital del imperio alienígena se había planeado durante meses, un intento cuidadosamente orquestado para salvar la creciente brecha entre la humanidad y esta poderosa pero despiadada fuerza alienígena. El imperio, conocido por sus políticas brutales y su fría indiferencia ante el sufrimiento ajeno, había accedido a acoger a la delegación, pero el ambiente seguía siendo tenso a pesar de la tensión. Había un atisbo de esperanza entre los diplomáticos humanos de que esta misión pudiera abrir un camino hacia la comprensión y la cooperación, una oportunidad para suavizar la dura postura del imperio. El embajador humano, un negociador experimentado con años de experiencia en el trato con contrapartes difíciles, había traído a su pequeña hija en esta misión. Era una niña de ojos brillantes con una curiosidad insaciable. Su presencia era un recordatorio del futuro que todos intentaban construir, un futuro donde sus hijos pudieran vivir sin miedo a la guerra ni al conflicto. Deambulaba por la embajada, su risa llenando los fríos y estériles pasillos, un faro de luz en medio de las sombrías realidades de la política intergaláctica. Para la delegación humana, ella encarnaba la esperanza de paz y un futuro mejor. Entonces, llegó el momento que lo cambiaría todo. Durante una revisión rutinaria de seguridad, los guardias alienígenas, nerviosos por las tensiones recientes y bajo estrictas órdenes de mantener el control, detectaron un pequeño movimiento inesperado sin previo aviso. El pánico los invadió. Su entrenamiento flaqueó y, en una fracción de segundo, sacaron las armas. La joven, tras haberse acercado demasiado inocentemente a una zona restringida, quedó atrapada en el fuego cruzado. Los disparos sonaron. Una ráfaga de energía atravesó el aire. En un instante, la niña cayó. Su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo. Un silencio horrorizado se apoderó de la escena. Los humanos se quedaron paralizados, con la mente congelada, luchando por procesar lo que acababa de suceder. El embajador, paralizado, quedó en shock. Miró el cuerpo de su hija, incapaz de comprender el horror que tenía ante sí. El dolor lo invadió. Un grito silencioso se desgarró de su garganta. Sus colegas, aturdidos y devastados, corrieron a su lado, con el rostro pálido de incredulidad. Los guardias alienígenas, al darse cuenta de la magnitud de su error, dudaron, inseguros de cómo reaccionar. Toda la misión pareció derrumbarse. En ese desgarrador momento, la noticia de la tragedia se extendió por toda la embajada y más allá. La delegación humana exigió una explicación inmediata y justicia por la muerte del niño inocente. Sin embargo, el imperio respondió con frialdad e indiferencia. Se emitió un comunicado oficial, una breve disculpa sin emociones, afirmando que el incidente fue lamentable pero inevitable. Dadas las circunstancias, no se mencionaron nombres. Nadie rindió cuentas ante los líderes alienígenas. Fue un percance menor, un desafortunado error de juicio de sus fuerzas de seguridad, pero nada más. Desestimaron la muerte del niño como un asunto trivial, algo que debía ocultarse bajo la alfombra y olvidarse. Los humanos se quedaron aturdidos por la actitud desdeñosa del imperio. Una bofetada en la cara, un insulto que se sumó a una pérdida ya insoportable. Los embajadores, antes esperanzados, ahora estaban consumidos por una furia creciente. La ira y el dolor se extendieron por la delegación humana como un reguero de pólvora. Su conmoción inicial dio paso a una furia hirviente. Lo que había comenzado como una misión por la paz se había convertido en un momento de profunda traición. La imagen del niño, inocente y lleno de vida, apenas unas horas antes yacía grabada en sus mentes. Un duro recordatorio del precio de la complacencia y la verdadera naturaleza del imperio con el que habían intentado razonar. La noticia del incidente viajó a la Tierra, provocando una tormenta de indignación entre sus ciudadanos. La muerte del niño se convirtió en un grito de guerra, un catalizador de una reacción que nadie había previsto. El dolor se convirtió en ira, la ira se convirtió en una exigencia de justicia, y esa exigencia se hacía cada vez más fuerte. El imperio había cruzado la línea, y la Tierra no la dejaría pasar sin respuesta. La noticia de la muerte del niño se extendió por la Tierra. Como un incendio forestal que encendió la indignación y el dolor en cada rincón del planeta, desde las bulliciosas ciudades hasta los pueblos más pequeños, la gente fue consumida por un dolor colectivo. Las redes sociales, los canales de noticias y los foros públicos se desbordaron de ira e incredulidad. Los ciudadanos salieron a las calles en protesta, realizando vigilias y manifestaciones exigiendo justicia por la vida inocente perdida sin sentido. La imagen de la joven se convirtió en un símbolo. Su brillante sonrisa se plasmó en paredes y pantallas, un recordatorio del costo de la indiferencia. Había una furia profunda latente, un grito universal que resonó en todas las naciones. Había que hacer algo en los pasillos del poder.
La reacción fue rápida. Se convocó una reunión de emergencia que reunió a los principales líderes militares de la Tierra, funcionarios gubernamentales y diplomáticos. La sala estaba llena de tensión, el aire cargado de ira e incredulidad, los rostros mostraban una determinación sombría y las voces se alzaron mientras el debate se intensificaba. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo se pudo asesinar a una niña humana con tan cruel indiferencia? No había tiempo para pensar en el horror. Necesitaban un plan. Una forma de dar a conocer su respuesta a la galaxia. El dilema era claro. Podían tomar la vía diplomática, emitiendo una protesta formal y exigiendo reparaciones, pero todos en la sala sabían lo que eso significaría. El imperio alienígena, con su historial de fría actitud, lo vería como una señal de debilidad, una invitación a desestimar sus preocupaciones y continuar con impunidad. La Tierra no podía permitirse parecer débil. No ahora, no después de un desprecio tan flagrante por la vida humana. Las acciones del imperio habían cruzado una línea que no podía ignorarse. No hubo vacilación en la sala cuando la discusión cambió a una respuesta más drástica. El tiempo de la diplomacia había pasado. Necesitaban actuar, y necesitaban actuar con decisión. Murmullos llenaron la sala al mencionarse el arma más poderosa de la Tierra, la todopoderosa flota, una flota construida en secreto y reservada para las amenazas más graves, diseñada para guerras existenciales, no para escaramuzas políticas. Sin embargo, ahora era, siendo considerados para algo diferente, una guerra que no nació de la necesidad, sino de la indignación, una guerra para hacer una declaración incomprensible. Las voces de precaución se acallaron rápidamente. La sala quedó en silencio. Uno de los generales de alto rango se mantuvo firme, pero con una voz intensa. No construimos esta flota para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros hijos mueren. La construimos para proteger, para disuadir, y si es necesario, para tomar represalias. Este es uno de esos momentos. No podemos permitirles creer, ni por un instante, que pueden quitarnos la vida. Las cabezas asintieron levemente en señal de acuerdo alrededor de la mesa y se comenzó a formar un consenso. La decisión estaba clara, la Tierra desataría su poder. La todopoderosa flota, una fuerza de colosales naves de guerra, cada una equipada con capacidades de destrucción planetaria y tecnologías de sigilo de última generación, se movilizaría. No se trataba solo de venganza, se trataba de enviar un mensaje. Nadie, ni siquiera el imperio más poderoso, podría dañar a un humano y esperar escapar sin consecuencias. No habría lugar. Ante la ambigüedad en su respuesta, se emitieron órdenes con una urgencia renovada en las instalaciones militares de la Tierra. Los preparativos comenzaron. Naves colosales y serias comenzaron a encenderse. Sus motores rugieron al cobrar vida. Las tripulaciones recibieron instrucciones, se cargaron las armas y se realizaron las comprobaciones finales. La flota, un testimonio de la innovación y la resiliencia humanas, estaba lista mientras los centros de mando bullían de actividad. Una sombría determinación se apoderó de los líderes de la Tierra. Esta era una misión que nunca habían imaginado, pero que llevarían a cabo hasta el final. La todopoderosa flota se preparaba para embarcarse en su viaje, un viaje que la llevaría directamente a la capital del imperio alienígena con un mensaje claro: la humanidad no se dejaría engañar. Se avecinaba una tormenta y se dirigía directamente hacia el imperio que se había atrevido a quitar una vida inocente. La flota de la Tierra partió de sus bases ocultas, una fuerza colosal que atravesaba la oscuridad del espacio con un propósito singular: portaaviones Dreadnoughts. Y los cruceros formaban una formidable línea. Cada nave, una maravilla de ingeniería, repleta de armamento y protegida por capas de blindaje y tecnología furtiva avanzada, vibraba con una profunda potencia resonante que impulsaba a la flota hacia su destino. Cada nave se movía con precisión. Sus formaciones, compactas y perfectas, reflejaban la cuidadosa planificación y coordinación tras esta misión. Esta era una demostración de la destreza tecnológica de la Tierra, un testimonio de la fuerza y la determinación forjadas durante años de preparación e innovación. A medida que la flota avanzaba por el vacío, se encontró con la primera línea de defensas alienígenas. Naves de patrulla y estaciones de alerta temprana, dispersas a lo largo de las fronteras del territorio imperial. Confiados en su fuerza, los comandantes alienígenas abrieron comunicaciones, ofreciendo una advertencia y una oportunidad de negociar. Todavía creen que se trata de un malentendido, un acto de desafío que podría ser anulado con unas pocas palabras. Demostración de fuerza, pero la respuesta de la Tierra fue un silencio roto solo por el repentino y veloz movimiento de sus naves. En instantes, se dispararon los primeros disparos. Los alienígenas, aún atrapados en su arrogancia, no estaban preparados para la ferocidad del ataque.
La flota terrestre se movió como un maremoto que se estrella contra las líneas defensivas con una fuerza abrumadora. Los Dreadnoughts desataron una descarga de potencia de fuego que destrozó las naves alienígenas, destrozando pasillos y escudos por igual. Los portaaviones desplegaron escuadrones de cazas que se lanzaban entre las naves enemigas, zigzagueando entre el caos. Sus ataques de precisión paralizaban objetivos clave en segundos. Cruceros invisibles hasta el último momento aparecieron de la nada, asestando golpes demoledores antes de desaparecer en la oscuridad del espacio. Los alienígenas, aturdidos por la rapidez y la magnitud del asalto, se apresuraron a responder. Intentaron reagruparse y enviaron refuerzos desde sectores cercanos, pero la flota terrestre era implacable. Cada nueva línea de defensa corría el mismo destino: destrucción metódica. Cada enfrentamiento se ejecutaba con brutal eficiencia. La estrategia terrestre era clara, sin negociación, sin piedad. Esto no era un espectáculo de fuerza, este fue un movimiento decisivo para desmantelar las defensas enemigas una a una. La desesperación comenzó a filtrarse en el mando alienígena. Sus líderes, antes confiados, ahora luchaban por comprender la ferocidad de la respuesta de la Tierra. Las comunicaciones entre naves alienígenas se volvieron frenéticas. Boes vacíos se alzaron en confusión y miedo. Se dieron órdenes y se revocaron. Las estrategias cambiaban a cada momento, volviéndose cada vez más erráticas, pero ya era demasiado tarde. La flota de la Tierra no tenía intención de detenerse. No les interesaban las propuestas diplomáticas que llegaban a través de sus canales de comunicación, con un toque de súplica. El mensaje de la Tierra era claro: estaban allí para terminar con esto, no para hablar. Los comandantes alienígenas, ahora plenamente conscientes de que este no era un combate ordinario, intentaron reunir sus fuerzas y lanzaron todas las naves disponibles a la lucha, utilizando las reservas, incluso desplegando naves civiles en un intento desesperado por mantener la línea, pero la flota de la Tierra siguió adelante. Impulso inquebrantable, sus tácticas, su tecnología impecable, superior. Los alienígenas observaban con horror cómo sus naves eran destrozadas, sus defensas se desmoronaban bajo la embestida. La escala de la destrucción era diferente a todo lo que jamás habían enfrentado. Los estaban superando en armamento y combate a cada paso. Cuanto más se acercaba la flota terrestre a la capital alienígena, más intensas eran las batallas. Las últimas líneas de defensa eran las más fuertes, fuertemente fortificadas y preparadas para un asalto total. Pero incluso aquí, las fuerzas terrestres no flaquearon. Desplegaron sus armas más avanzadas, proyectiles que se movían más rápido que rayos de energía de la luz, que atravesaban el blindaje más grueso como si nada. Los Dreadnoughts lideraron la carga, absorbiendo, pero quedaba poca resistencia mientras los portanaves y cruceros flanqueaban al enemigo atacando desde ángulos inesperados. Los comandantes alienígenas se dieron cuenta demasiado tarde de que se enfrentaban a algo más allá de su comprensión, una fuerza impulsada no por la conquista, sino por un inquebrantable sentido de justicia. Sus últimos intentos desesperados por organizar una defensa fracasaron. Sus fuerzas se hicieron añicos y sus estrategias quedaron en ruinas mientras la flota terrestre se acercaba a la capital. El imperio alienígena ya no podía negar la verdad. Esto no era una simple escaramuza. Era un asalto total, un ataque calculado y despiadado de una flota decidida a entregar un mensaje imborrable. La capital alienígena se alzaba ante ellos. Sus agujas perforaban el vacío oscuro como los colmillos de un depredador. Pero ahora no había confianza en su grandeza. Las formidables defensas de la capital, enormes estaciones orbitales, capas de escudos de energía e innumerables cruceros de batalla, habían sido durante siglos un símbolo del dominio del imperio. Pero a medida que la flota terrestre llegaba, avanzando con la silenciosa amenaza de una tormenta inminente, las defensas comenzaron a parecer menos imponentes. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo como ninguno para el que se habían preparado. La primera oleada golpeó con fuerza y rapidez. Los Dreadnoughts de la Tierra abrieron fuego, desatando una tormenta de explosiones de energía que iluminó el cielo sobre la capital alienígena. Los rayos atravesaron la primera capa de escudos, destrozándolos como si fueran de cristal. Las estaciones orbitales, que una vez sirvieron como indomables guardianes, explotaron bajo la fuerza de ataques concentrados. Sus escombros se dispersaron por el cielo. Bajo la ciudad se sintieron los temblores de la batalla. Los cielos, una vez tranquilos y controlados, ahora eran una llama de luz. El aire se llenó con el sonido de la destrucción, resonando en todas direcciones. La estrategia terrestre se desplegó con despiadados cruceros de precisión camuflados que se materializaron tras las líneas enemigas,
atacando sus puntos más débiles con una fuerza repentina y devastadora. Escuadrones enteros de cazas alienígenas fueron aniquilados antes de que pudieran siquiera enfrentarse a sus comandantes, tomados completamente desprevenidos. Se lanzaron ojivas capaces de convertir ciudades enteras en polvo, con precisión milimétrica, dirigidas a instalaciones militares clave y centros de mando. Las fuerzas del Imperio, acostumbradas a batallas metódicas más lentas, luchaban por comprender la velocidad y la ferocidad del asalto. Sus sensores, abrumados por la gran cantidad de naves terrestres, apenas podían rastrear los ataques entrantes. En cuestión de minutos, la batalla se estaba descontrolando para los defensores alienígenas. Los cazas terrestres se movían en formaciones cerradas, realizando complejas maniobras que confundían y flanqueaban a los pilotos alienígenas. Se lanzaban entre las naves enemigas, atacando motores y sistemas de armas, dejando a las naves enemigas inmóviles en el espacio. Los comandantes humanos dirigían sus fuerzas con una coordinación impecable, prediciendo los movimientos enemigos y contrarrestándolos antes de que pudieran obtener ventaja. Cada decisión táctica se ejecutaba con una precisión que no dejaba margen de error. Cada nave se movía como guiada por una sola mente. Actos de heroísmo de los comandantes de la flota terrestre brillaban a través del caos. Un capitán de destructor, al ver una brecha en la formación alienígena, cargó de cabeza hacia la refriega, desviando el fuego enemigo. La vulnerable retaguardia de la flota, otro comandante, al darse cuenta de que un crucero alienígena se preparaba para disparar contra el buque insignia de la flota, maniobró su nave hacia. Su trayectoria recibió la peor parte de la explosión y luego respondió con un ataque calculado que atravesó el casco del crucero. El Imperio nunca se había enfrentado a tácticas como estas, implacables, impredecibles y devastadoras. El pánico comenzó a filtrarse en el liderazgo alienígena, antes tan arrogante y despectivo que ahora se encontraba paralizado por el miedo. El emperador, que supervisaba la batalla desde su palacio, ladró órdenes desesperadas. Su voz delataba un matiz de terror. Las estrategias contradictorias se cambiaron apresuradamente y los recursos se asignaron incorrectamente. Los generales alienígenas, al darse cuenta de que sus líneas defensivas se desmoronaban, pidieron refuerzos que nunca llegarían a tiempo. Sus comunicaciones se volvieron frenéticas, llenas de gritos y confusión. Sus intentos de reunir a sus fuerzas se disolvieron en el caos, pero la flota terrestre continuó su avance implacable, inflexible en su propósito. Los Dreadnoughts avanzaron, destrozando a los cruceros de batalla y aunque intentaban formar una última línea de defensa. Los escudos restantes de la capital parpadearon, debilitados por el continuo bombardeo hasta que finalmente colapsaron bajo la tensión. Las defensas terrestres, incapaces de repeler el asalto desde arriba, fueron destrozadas por los ataques de precisión de la tierra. Sus cañones fueron silenciados. Uno a uno, los defensores de las capitales alienígenas, que una vez fueron el orgullo del Imperio, ahora eran una fuerza destrozada. Su flota yacía diezmada en órbita, naves ardiendo a la deriva. Sus tripulaciones estaban muertas o rindiéndose. Los líderes que habían considerado a la Tierra insignificante ahora permanecían en un silencio atónito. Sus rostros palidecieron por la conmoción. Habían subestimado la determinación de la humanidad. La furia que los había traído aquí en cuestión de horas. Su poder centenario había sido derribado. Sus defensas quedaron reducidas a escombros. El golpe final llegó rápidamente. La flota de la Tierra se posicionó alrededor de la capital. Un recordatorio silencioso de su abrumadora victoria. Los líderes alienígenas se quedaron sin opciones. La esperanza solo podía observar cómo su otrora poderoso imperio se derrumbaba ante ellos. La batalla había terminado, pero el mensaje era claro: la Tierra había llegado y no tenía intención de ser ignorada. El imperio alienígena yacía en ruinas. Su orgullosa capital, ahora testigo silencioso de su derrota, los otrora poderosos líderes que habían gobernado con tanta confianza y puño de hierro, estaban ahora rodeados por los restos de su arrogancia. Los pasillos del poder que habían resonado con órdenes y declaraciones de dominio, estaban ahora llenos de susurros de incertidumbre y miedo. Por primera vez en su historia, los gobernantes del imperio se vieron obligados a reconocer una dura realidad. La Tierra, un planeta que una vez habían rechazado, los había puesto de rodillas con una fuerza que no podían predecir ni resistir. Su estatus había disminuido. Su autoridad se hizo añicos en toda la galaxia. El impacto de la victoria de la Tierra se extendió como una onda expansiva por las civilizaciones que habían vivido durante mucho tiempo en la sombra del imperio, recelosa de su alcance y temerosa de su poder, vio una oportunidad que nunca se habían atrevido a imaginar. La Tierra había demostrado que el imperio no era invencible, que su arrogancia y crueldad tenían límites.
La idea se extendió rápidamente. Si un solo acto de desafío, impulsado por la indignación y la justicia, podía humillar a una fuerza tan formidable, tal vez otros también podrían surgir. Nuevas alianzas comenzaron a formarse inspiradas por la demostración de fuerza y determinación inquebrantable de la Tierra. En los días posteriores a la batalla, los mensajes de mundos distantes llegaban en masa ofreciendo apoyo, expresando solidaridad y buscando el diálogo. La Tierra había demostrado que ya no podía ser ignorada ni subestimada. Ahora era reconocida como un actor importante en la arena galáctica, con la voluntad y los medios para actuar decisivamente. El equilibrio de poder había cambiado y la galaxia prestaba mucha atención. La Tierra se había convertido en un símbolo no solo de poder, sino de la voluntad de enfrentarse a la opresión y proteger a los suyos sin importar lo que pasara. El costo. En medio de las secuelas, los comandantes humanos reflexionaron sobre el camino que habían tomado. Hubo un reconocimiento del costo de esta victoria, las vidas perdidas, los recursos gastados, las cicatrices dejadas en aquellos que habían luchado, pero también hubo una profunda comprensión de por qué había sido necesario. Se habían enfrentado a una injusticia que no podía ignorarse, eligiendo luchar no por deseo de conquista, sino para enviar un mensaje que se escucharía en todos los sistemas estelares. La Tierra no toleraría daño a su gente, especialmente a sus hijos. Estaban preparados para usar una fuerza abrumadora para proteger lo que más importaba. Sin embargo, incluso mientras saboreaban la victoria, seguían conscientes de los desafíos que se avecinaban. El imperio, aunque herido y humillado, estaba lejos de ser derrotado, se reagruparía, se reconstruiría y probablemente buscaría venganza. La amenaza no había desaparecido, solo se había retrasado. Los líderes de la Tierra sabían que tendrían que permanecer vigilantes para fortalecer sus alianzas y prepararse para pase lo que pase. Habían demostrado su determinación, pero la verdadera prueba de resistencia apenas comenzaba, al encontrarse frente a la flota. Los primeros comandantes prometieron permanecer firmes. Habían logrado algo notable, pero sabían que el camino por delante estaría plagado de nuevos peligros y pruebas desconocidas. Juraron defender las libertades por las que habían luchado, proteger a su gente y mantenerse firmes contra cualquier fuerza que amenazara su existencia. La galaxia había recibido su mensaje alto y claro, y la Tierra se aseguraría de que nunca se olvidara. El futuro era incierto, pero lo afrontaron con cautela y determinación, listos para lo que viniera.